Como ya le di cuenta en nuestro primer resumen, ayer el gobierno capitalino respondió al tercer informe de DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. Originalmente habían dicho que no lo darían a conocer, luego se publicó una versión en el periódico español El País y después el gobierno capitalino rectificó, dijo que sí, pero hizo una presentación, pues vamos a decir a modo, porque pues presentó sus inconformidades y no aceptó preguntas y no se presentó en la conferencia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar al respecto sobre las posturas que dio a conocer ayer el gobierno capitalino con Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil, especialista en estructuras ferroviarias, con quien hemos estado hablando del desplome de la línea 12 desde el año pasado. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días, Pascal. Bueno, pues insiste el gobierno capitalino en que era imposible a simple vista detectar las fallas de origen de la línea 12 que llevaron a esta estructura elevada a colapsarse. ¿Hay, razón en lo que dice el gobierno capitalino? Si tomamos en cuenta sus argumentos en donde se desechan las evidencias de Google Street View, bueno, y ellos dicen que sí entregaron informes de los reportes, lo interesante sería que nos mostraran los reportes para ver qué alcance tuvieron, porque esos reportes, hasta donde yo tengo entendido, el vuelo de los drones de 2019 tenía otro objetivo diferente, no era revisar la estructura en su conjunto como estaba marcado en los manuales de construcción de inicio de la obra, sino tenían por objetivo estudiar ciertos aspectos particulares derivados del temblor de 2017, pero no cumplieron con los reportes o con las inspecciones anuales que debían ser a detalle y cada 2 años topográficas para ver deflexiones de las traves. Si los hubieran hecho, pues que los muestren y eso mostraría las evidencias y entonces descartamos las fotos de Google. Pero desde la calle sí eran observables las deformaciones que ya había en el refuerzo longitudinal y en el diafragma central, que fue exactamente la forma en que se veían las fotos de Google Street View, es exactamente la forma en que después en el colapso se manifiesta fallado el elemento. Así es que, pues bueno, es un poco mi palabra contra la tuya, pero ellos no han mostrado las evidencias de que sí lo hicieron. Ingeniero, ellos dicen que en el informe se habla de un, déjeme usar el término coloquial, pandeo de la viga de 7 centímetros, pero ayer decía el señor Esteva que el límite eran 11 centímetros. ¿Qué podemos decir de ese dato técnico? En su reporte fase 2 de DNV lo que dice es que observa una deflexión de aproximadamente 162 sin tomar en cuenta el total de la longitud de la viga, que no era posible ver con las fotografías que ellos tenían. Debería de ser más seguramente. Ahora, ese es un punto que no mencionan. La otra es que ellos, ayer el ingeniero Esteva utiliza parámetros del reglamento de construcción del Distrito Federal, mientras que los diseños fueron hechos con base a las especificaciones AASHTO, que son para carreteras en Estados Unidos, que son diferentes a las especificaciones AREMA, que son las que se utilizan para estructuras para vías de ferrocarril. Aquí no es un ferrocarril, es un tren ligero, bueno, aplica ya sea la AASHTO o la AREMA, pero pues obviamente si uno toma los límites que le quedan más a modo, pues evidentemente se puede acomodar, ¿verdad? Creo que la gran pregunta, ingeniero, no sé si esté de acuerdo, es si el colapso era irremediable, es decir, si en pues el tiempo desde que se inauguró o quizá desde que se volvió a poner en marcha luego de que se suspendió el servicio durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de ese tiempo para acá, no había nada que hacer que pudiese impedir el colapso. El gobierno capitalino lo atribuye todo a problemas originales, pero mi pregunta es esa, si objetivamente podemos decir si era o no irremediable. Mira, de que era irremediable, que iba a fallar, sí. Eso ya nos lo dejaron ver ayer justamente. Ahora me gustaría comentar un poco más sobre eso porque es, digamos, la perspectiva que nos está dando DNB con este tercer informe, que es lo más sustancial desde mi punto de vista. Pero sí se podría haber observado,
siempre y cuando hubieran existido esas inspecciones que ya mencionaba el manual del constructor de origen. Cuando entrega la obra, entrega manuales, y hay unos manuales para mantenimiento de la vía, los cuales llevaron a cabo, y hay evidencia de contratos con la empresa TCO a últimas fechas, Sí. pero no hay evidencia de las inspecciones encargadas desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera y ya después con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en torno a esas inspecciones anuales y en los levantamientos bianuales topográficos para ver las deflexiones de las traves. Eso no lo hay, y no han mostrado evidencias fotográficas de que detectaron los defectos, que sí son visibles desde la calle ese doblez que menciona el reporte segundo de DNB, era visible. Es decir, habiendo las inspecciones se hubiera podido prevenir, y probablemente la solución que hoy están queriendo aplicar para todos los tramos, pues hubieran tomado la decisión de hacerlo 5 años antes o 3 años antes o 2 años antes, pero ya hubieran suspendido el tránsito en la línea y se hubiera evitado el colapso. O sea, en realidad sí era previsible, pero si no hay las inspecciones o el cumplimiento, pues bueno, es imposible, no se puede prevenir. Pero aquí yo digo, en toda obra, el diseño, la construcción, los materiales y el mantenimiento siempre están involucrados. No es posible que nos quieran decir que nunca falló nada cuando hemos visto cómo se les quema la central principal de energía. Pues bueno, y además había ya testimonios de los trabajadores que hablaban de la falta de mantenimiento. Entonces, creo que es querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Bueno, y las inundaciones que vemos frecuentemente en las estaciones del metro que no se veían hace algunos años. Ingeniero, me gustaría hacerle un par de preguntas más. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podría esperarme un momento? Y regresamos enseguida para seguir conversando sobre la presentación, pues, de las consideraciones del gobierno capitalino respecto del tercer y último informe de DNV. Le agradezco mucho al ingeniero Eduardo Ramírez Catto, especialista en estructuras ferroviarias, que me haya esperado en la línea. Ingeniero, entonces lo que usted dice es que si se hubiesen hecho las inspecciones que vienen especificadas en el manual entregado por los constructores, inspecciones semejantes a las que están haciendo ahora, por ejemplo, en un tramo gemelo del que se colapsó, supongo que con la idea de, pues, tratar de probar que está mal construido, esas inspecciones pudieron haber detectado alguna falla, digamos, importante, relevante, estructural en la construcción, y haber parado la línea hasta no saber qué hacer con ella. Por supuesto que sí, Pascal, era evidente que si se hubieran hecho esas inspecciones, al menos hubieran encontrado en el tiempo 3 defectos. El doblez del refuerzo longitudinal que menciona DNB, las eflorescencias, que esas vinieron evolucionando desde 2015 hasta 2020, se tienen fotografías, y vinieron evolucionando, vinieron aumentando. Eso indicaba que ya filtraba agua de la parte superior hacia abajo, y eso era un defecto que habría que investigar qué es lo que estaba sucediendo. Y el doblez del diafragma. No quiero omitir decir, pero el vuelo de los drones pues dejan ver claramente deflexiones que, si alguien con una visión crítica de un inspector lo hubiera revisado, evidentemente que deduce que ahí hay algún problema, y seguramente hubieran hecho análisis más a fondo, con lo cual hubieran encontrado las grietas de la fatiga inducida que ya existían. Déjeme hacer una pregunta que proviene de mi absoluta ignorancia sobre el tema, pero en un puente, si uno ve manchas de agua, por ejemplo, si uno ve el puente de abajo hacia arriba y ve manchas de agua, ¿esa es una señal de algún problema grave? No, es una señal de algo. Sí. No sabemos si es grave. Hay que investigar y hay que ver las causas asociadas, y ahí, en ese punto, había 3 causas asociadas, ¿no? Las eflorescencias, el doblez del diafragma y el doblez del refuerzo longitudinal. Entonces, no siempre, pero el cambio en apariencia en los materiales
ya indica algo. A lo mejor lo que nos podría haber indicado es que no tenía algún tipo de protección para que no escurra el agua de arriba abajo por por los lados de la trave. No tendría mayor complicación estructural, pero esta indicación sí indicaba un problema que y a la larga tenía que ver, al haberse analizado, nos lleva a que hay un problema estructural. Ahora, en todo el mundo hay estructuras ferroviarias elevadas de gran antigüedad que siguen funcionando. ¿A qué se debe que algo tan recientemente construido pues se haya colapsado así? Bueno, creo que para que comprobemos que lo sistemático y lo metódico que fue DNB al hacer sus reportes, en el primero nos muestran las fotografías prácticamente de la zona colapsada y algunos indicios de los pernos mal soldados. En el segundo hacen un análisis a profundidad macrográfico, fractográfico, químico, de esfuerzos, hacen simulación, en fin, es completísimo. Sin embargo, en este tercero todavía profundizan en el análisis y entonces revisaron la capacidad acortante de los pernos Nelson y dicen, es una de las aseveraciones que hace precisamente ayer el ingeniero Esteva, si se hubieran colocado todos bien y hubieran trabajado perfectamente, hubiera durado 14 años la estructura, que esa es la declaración más, digamos, sonada, y además nos da indicios, como el objetivo de DNB solamente estaba centrado en analizar el claro colapsado, no los demás. Lo que realmente nos está diciendo con esta observación, oigan, los demás claros, pues ni se crean que están bien, todos fueron diseñados igual, entonces todos están colgando de alfileres. Este falló ahora, el tramo gemelo seguramente que van a confirmar que va a fallar y alguien me podría asegurar cuál es el siguiente claro que va a fallar. Cualquiera puede ser, incluso ya ahorita desde ese punto de vista, ¿cuánto lleva la hebra jalada de los pernos Nelson en otro claro? No sabemos, y sabemos que la hebra cuando empieza a jalarse se va rapidísimo, en cualquier momento podemos tener una falla. Mi pregunta hacia el futuro, tratando de ser, digamos, positivo, este informe lo que nos dice, el refuerzo que se va a colocar debe de asumir que ya no van a trabajar los pernos Nelson. O sea, la estructura que van a poner va a soportar absolutamente todo. El peso de la estructura metálica, el peso del concreto, absolutamente. Ya no van a trabajar en colaboración, el peso de la vía y el peso de los trenes. Y ahí a mí me surge la pregunta si efectivamente está diseñado para eso. No nos lo han dicho, nos han mostrado dibujos, pero no nos han dicho qué consideraciones usaron. Déjeme preguntarle esto también, pues no sabe todavía cuándo se echará a andar de nuevo. Por lo que usted ve en estos tres informes, ¿se puede reforzar la estructura o es necesario tirarla y volverla a hacer? Desde mi punto de vista, sí se puede reforzar. Yo no hubiera tomado la opción que propone el Comité Técnico Asesor de seguir apostando a una trave por cada vía. Yo hubiera puesto sistemas redundantes, es decir, agregar una trave a cada lado de las vigas actuales, de manera que hubiera 3 en cada vía, unirlas para que trabajen en conjunto y nos olvidamos de los pernos Nelson y todas reciben la carga de la estructura. Esta solución que nos están proponiendo, como digo, no sabemos qué alcance tenga, si están considerando que ya no van a funcionar los pernos Nelson, porque si no nos aclaran eso, yo en lo personal no me subiría a esa línea nunca mientras no nos dejen ver que ya está tomado en cuenta ese factor. Y nada más para referencia, parece que en el gobierno, tanto de la Ciudad de México como en el federal, les gusta jugar con fuego, dejando las cosas al límite. El cablebús, si alguien observa, solamente tiene el cable portante de la góndola, pero no tiene un cable de seguridad. Las obras que hoy se están haciendo, las emblemáticas, van a contrarreloj, que esa es la característica que definió pues, el fracaso de la línea 12. Pues ingeniero, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. Gracias. Gracias, el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en estructuras ferroviarias.